Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 34, 7 y 34 en las Islas Canarias. Empezamos el tiempo de tertulia aquí en Mañanas de Libertad. Doña Pilar Rodríguez Los Santos, ¿qué tal está usted? Buenos días, don Luis. Encantada de estar contigo, como siempre. Estaba yo diciendo a doña Pilar, ¿qué tenemos que tratar ahora en la tertulia? ¿Qué prefiere doña Pilar que trate? Pues creo que deberíamos dedicar un especial a cómo la izquierda le ha hecho una publicidad impagable a su libro sobre Fernando VII, don Luis. Sí, Porque creo que es un tema muy relevante porque cada vez más, antes lo estábamos hablando antes de entrar en la tertulia, como cada vez la izquierda está más torpe y la derecha más viva. Entonces creo que este capítulo merece la consideración de esta tertulia. Bueno, pero ya he hablado antes de mi libro. Yo creo mejor hablamos. ¿Ha venido un poquito usted aquí a hablar de su libro? Hablamos de García Ortiz, que lo de ayer fue muy bien, espectacular. Don Jaime de Berenguer, ¿qué tal está usted? Uy, ¿cuánto tiempo? Muy bien. Fíjense si es vocacional lo de don Jaime de Berenguer, que hoy no tenemos croissants y ha venido a la tertulia. Pero como tampoco estaba Asís, ¿no? Que es el que se lo solía zampar. Y doña María Sangil, ¿qué tal está usted? Hola, don Luis, muy buenos días. Bueno, la veo estupenda y además en La Brecha creo que han organizado ustedes para el 24 y 25 un congreso importante. Sí, desde el CEU San Pablo hemos organizado con la Comunidad de Madrid un congreso de víctimas del terrorismo. Este es el folleto que le paso, muchas donde gracias. están todas las charlas y todos los ponentes. Y creo que verdaderamente va a ser interesantísimo y desde aquí, bueno, pues me atrevo a invitar a todos sus oyentes a que asistan a Julián Romea el jueves 25, porque va a haber unas mesas francamente interesantes. Los asistentes, Ingrid Betancourt, víctima del terrorismo y ex senadora de la República de Colombia, Premio Príncipe de Asturias, José Antonio Ortega Lara, Ana Iríbar, la viuda de Gregorio Ordóñez, estarán Sabater, Girauta, Maite Pagaza Urtundúa, Andrea Llopart, presidenta de Sacabat, Jorge Mújica, nieto de Fernando Mújica. Caramba, han juntado ustedes un plantel de gente. Sí, yo creo que importante. verdaderamente va a ser muy, muy interesante porque, bueno, nos parece que aunque ahora el gobierno no quiera, hay que seguir hablando de las víctimas del terrorismo. En este caso es internacional el Congreso, pero hablaremos mucho de las víctimas del terrorismo de ETA porque todavía sus demandas de memoria, dignidad, verdad y justicia no están cubiertas y bueno, pues... No, y cada vez menos, por desgracia. Claro, y nosotros queremos, y está muy dedicado este Congreso también a la gente joven, porque nos parece fundamental que las nuevas generaciones conozcan lo que ha acontecido hace escasos años y cómo están las cosas, porque de esos polvos, estos lodos y las elecciones del día 21 en el País Vasco pues van a certificar que quienes han ganado por ahora son los terroristas y no las víctimas. Pues así es, el Congreso es el 24 y 25 de abril de 2024, o sea, la semana que viene, en la Universidad CEU San Pablo, en el Aula Magna, calle Julián Romea 23 de Madrid. ¿La asistencia es libre? Sí, claro, absolutamente. Yo creo que hay una página web que luego le paso para que se pueda apuntar la gente, pero bueno, pueden llegar y entrar. www.congresovíctimas.com. Eso es. Pues ya saben, entran ustedes ahí, queridos oyentes, www.congresovíctimas.com, y allí pues se pueden apuntar a este congreso, segundo Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo, el 24 y el 25 de abril, aquí en Madrid. Y han preparado ustedes un informe, creo, importante, ¿no? Sí, para nosotros desde luego importante y creo que también en el momento adecuado, que hemos hecho un informe sobre la legitimación democrática de ETA, las causas, los responsables y las consecuencias, que presentamos ayer en la calle Tutor, también del CEU San Pablo. Bueno, nos parece importante que la gente sepa quién es Bildu. Yo creo que lo saben, pero muchos quieren ponerse de perfil. Y entonces por nosotros que no quede el que se recuerde que Bildu es ETA, que en realidad Bildu no existe. Bildu es el testaferro de una banda terrorista que debería estar ilegalizada si no fuera por la sentencia absolutamente fraudulenta del Tribunal Constitucional, y que recordemos lo que han hecho a lo largo de la historia y lo que están haciendo ahora. No han renunciado a la violencia y bueno, pues siguen defendiendo un proyecto político por el que casi han matado a 900 personas. Y además vamos a hablar un poquito de las elecciones vascas. Además, en este domingo, pues yo creo que todo apunta a que se va a consumar el sorpaso
tantas veces anhelado desde Bildu al PNV, vamos, que va a quedar como primera fuerza en las elecciones, casi con toda seguridad, absorbiendo el voto de Podemos, de Sumar y una parte del voto del Partido Socialista. ¿Y después qué, doña María? Pues esa es la pregunta. Yo creo que primero tenemos que pensar que hemos hecho mal entre todos para que Bildu, que como le digo es ETA, vaya a tener la mayoría de votos en el País Vasco. Es decir, somos una sociedad absolutamente enferma y amoral, porque no se puede votar al brazo político de una banda terrorista. Y una vez que gane Bildu, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque su proyecto habrá triunfado, entonces no sabemos si gobernará un tiempo el PNV apoyado por el Partido Socialista. Bueno, dependerá de cómo esté el número de escaños y el número de votos. Veo que usted cree lo que yo, que Bildu es un partido que tiene muy claros sus objetivos y que no le importaría hacer algo como, a pesar de ganar las elecciones, dejar que sea el PNV el que gobierne, eso sí, con el programa de Bildu. Sí, y dejarle al PNV una temporada, porque a lo mejor no es el momento, porque vienen unas elecciones europeas en las que Sánchez también se juega mucho y no le interesa que uno de sus socios, que es Bildu, esté gobernando una comunidad autónoma como el País Vasco, pero a la larga gobernarán ellos, ¿no? Llevan 50 años de lucha, como dicen ellos, para dejar que sea el PNV el que gobierne, porque al final, bueno, comentábamos antes también, el máximo adversario de Bildu es el PNV. Nosotros, bueno, somos enemigos y hay que eliminarnos, pero ellos le quieren hacer pagar al PNV sus 50 años de hegemonía en el gobierno. Lo que pasa, usted conoce bien el País Vasco. Yo tengo la sensación de que, en cierto modo, pues el PNV lleva ya muerto hace mucho tiempo, porque las nuevas generaciones en el País Vasco, las que son de carácter más nacionalista, esas directamente te van a Bildu. El PNV se ve como un partido ya casi de viejos, ¿no? Claro, porque se dan varias circunstancias. La primera, hay 180.000 ciudadanos del País Vasco que se han ido por el éxodo, con lo cual, bueno, pues toda esa gente deja de votar. El PNV, como digo, lleva gobernando, menos en dos momentos muy puntuales, siempre, y entonces ya es un partido muy carca, muy antiguo, pero ellos han querido transmutarse y quieren hacerse los progres, pero cuando tienes al progre de verdad, que es Bildu, bueno, pues tú quedas como una mera caricatura, y para las nuevas generaciones el PNV todavía representa lo más antiguo, lo más carca, lo más casposo que hay. Y el PNV, que ha dejado de ser un partido de derechas, porque ya no defiende nada de lo de la derecha, bueno, pues ya no encuentra su hueco en una sociedad en la que, bueno, mira directamente a Bildu y se sienten muy identificados por lo que Bildu defiende. Luego, de todas formas, la situación de Bildu también es porque tanto la izquierda en general, pero Podemos, Sumar y el PSOE han deseado con muchas fuerzas y han soñado muy fuerte que Bildu se convierta en un actor político completamente blanqueado a efectos de su gobernabilidad nacional, y luego resulta que, sorpresa, eso tiene un efecto en la propia gobernabilidad del País Vasco y luego a través de ellos. Entonces, el PSOE tiene un problema muy serio a nivel nacional, que es que necesitan al PNV sí o sí, porque el PNV puede constituir una mayoría alternativa con el PP y con Vox, cosa que por supuesto no va a hacer nunca, pero sí que tiene la capacidad de amenazarles con destruir la gobernabilidad nacional si al PSOE se le ocurriera en un momento dado terminar el proceso de blanqueo completo a Bildu, que lo harán en las municipales de 2027, y empiecen a conformar gobiernos con ellos. Entonces, claro, el problema es que el PSOE está empezando a ver en todos los territorios que su estrategia, con sus victorias pírricas en las que son capaces de vender su alma, que son sus federaciones regionales, a costa de que Pedro Sánchez pueda seguir estando en Moncloa, está provocando que sus socios en cada uno de los territorios sean mucho más fuertes que ellos. Y esto va a acabar conllevando que cuando el PSOE caiga, que si Génova no se pone creativo en su momento, incluso Bambú no se pone creativo en su momento, y consiguen constituir una mayoría alternativa, la construcción posterior del PSOE post-Sánchez va a ser imposible, porque ha delegado la construcción de la izquierda en cada uno de los territorios españoles en sus socios nacionalistas. Y de hecho ya tenemos un ejemplo anterior. Pablo Iglesias siguió exactamente la misma estrategia, es decir, en lugar de hacer un partido de izquierda de vocación nacional, lo que hizo fue decir, no, vamos a juntarnos con todas las periferias. Y al final resulta que las periferias se lo han comido. Bueno, es que a lo que juega Pedro Sánchez ahora, que efectivamente esto lo inauguró Pablo Iglesias, es a jugar a una política de bloques en la que él es el líder del bloque. Y el bloque es intercambiable en cada uno de los territorios quién es el que en cada momento lo representa. Pero él lucha contra la fachosfera como concepto, ¿no? Entonces él lucha contra PP y Vox, y su forma de luchar en cada uno de los territorios, pues a veces será a través del BNG, otras veces será a través de Bildu, otras veces será a través de Compromís, otras veces será a través de Esquerra o de un
un partido efectivamente progresista y eco-friendly, como es el PNV, ¿no? Y con Dios y las leyes viejas. Pero claro, el problema de esto es que cuando efectivamente haya que reconstruir el Partido Socialista no va a existir. En Galicia ya no existe y veremos a ver cuál es el resultado del PSE este domingo, que María tendrá más Concepción, pero claro, es que de Pachi López a 9 escaños pues va un trecho, ¿no? Sí, a mí me estaba acordando de una conversación que tuve hace ya unos años con un amigo, porque había unas elecciones generales y entonces estábamos hablando, bueno, ¿quién va a ganar y con qué intensidad va a ganar, ¿no? Que son las dos cuestiones. Y me dice, hombre, está claro, va a ganar en aquel momento, me dijo el PSOE, porque tú vas por la calle y no ves más que a gente disfrazada del PSOE. O sea, tú veías, pues yo que sé, voy a poner un estereotipo, un tipo con barba y un día en 6 con una chaqueta de pana, ¿no? Bueno, pues yo creo que es la pregunta es, ¿qué se ve por la calle del País Vasco? Ves a la gente disfrazada de PNV y es un poco, yo creo que lo que comentaba hace un momento María, y es que, bueno, al final les ha llegado el momento, lamentablemente. Es decir, es una utopía vasca que han estado durante 40 años regando con sangre, con mentiras, con adoctrinamiento, con chantaje y con éxodo, con una diáspora, y les ha llegado el momento. Yo no veo muy claro que ellos dejen gobernar al PNV, porque ¿cómo lo van a explicar a sus votantes, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que pasa siempre, cuando uno tiene un sueño y lo alcanza, empieza la realidad, y ahora van a tener que empezar a gobernar. De hecho, yo si fuera el PNV, incluso les dejaría gobernar, porque posiblemente es el peor momento de la historia para poder gobernar, porque diga lo que diga el PSOE, tenemos una crisis institucional gravísima, que eso se tiene que notar también allí, porque no son, a todo lo contrario que ellos piensan, que son un núcleo aislado, que se aíslan del mundo, etcétera. No, están en consonancia con lo que pasa a nivel internacional, están en consonancia con la crisis económica que tenemos en España y la crisis institucional. Es decir, de alguna manera ellos tienen que perder el brillo. Pero eso a ellos no les afecta. Había ayer, no me acuerdo en qué periódico vi, una encuesta donde se revelaba que el 80% del votante de Bildu, de PNV, en el País Vasco, no tiene ningún problema para llegar a fin de mes. Bueno, o sea, pero la gente de Bildu vive sí, estupendamente allí. Sí, de hecho, no la solo crisis de Bildu, afecta a los demás. Todos los nacionalismos, porque también era el nacionalismo gallego, el nacionalismo catalán y algunos partidos pijiprogre estos que hay en Madrid, como Más Madrid. Es decir, la gente que le vota es esa. Pero yo creo que nadie está aislado de una crisis económica. Esto llega a todas partes. Igual que cuando las cosas van bien, el dinero fluye a unos más y a otros menos, a esto les pasa lo mismo. Y desde luego, lo único en este momento que tendría el PNV para querer gobernar es el mero ejercicio del poder, porque es que ideológicamente yo creo que son absolutamente indistinguibles. Lo que ha dicho María hace un momento es que ya ni siquiera son un partido de derecha. De hecho, la crisis esta, bueno, que no sé si está la crisis supuesta entre Urkullu y Otuzar, ¿no? Yo creo que es decir, bueno, pues ya nos hemos pasado al monte con la boina y somos lo mismo que los otros. Y claro, lógicamente, esto es una frase hecha, pero es que es verdad. Entre el original y la copia, ¿quién tiene más méritos de los más deleznables? El original. El original. Pues es que luego en esta campaña estamos viendo al candidato del PNV y al candidato de Bildu, que no consigo acordarme de ninguno de los dos nombres porque son absolutamente ignotos los dos. Da igual, quien manda en ambos es Otegi. Eso, bueno, eso clarísimo, pero es que son idénticos, es decir, la estética es la misma, la forma de hablar es la misma, el perfil es el mismo. Claro, son ya absolutamente indiferenciables, con lo cual, bueno, pues la gente joven, la gente que de está lo que allí, iban disfrazados, claro, ¿de qué van disfrazados? Pues ahora van todos disfrazados de Bildu, pero han cambiado, ha habido un cambio de estética en el blanqueamiento. Bueno, no hay más que ver la evolución de Mertxaiz Purua, por ejemplo, de cuando estaba en el Egin escribiendo a cómo va ahora con esos trajes de chaqueta en esas reuniones que le vemos en el Congreso y dices, bueno... Pero es para competir con Yolanda Díaz. Claro, pero porque ellos también saben que con ese cambio de estética están blanqueando todo un pasado terrorista y la gente, como se deja llevar por la imagen, pues piensa, oye, esto ya está, ETA no mata, pues olvidémonos de todo. Ya están institucionalizados. Claro, ¿no? ya está, son un partido democrático. Pues no.
Esto lo inauguró Ana Gabriel en la CUP. No sé si os Sí. acordáis cuando se fue a Sevilla, que se convirtió en una perfecta... A Suiza, perdón. Uy, Sevilla. Se convirtió... Se fue a Suiza y perdió su silla. Pobre Totalmente. Sevilla, pobre Sevilla, Pobre no le Sevilla. vas a fastidiar la feria. Totalmente. Que cuando se fue a Suiza de repente se convirtió en una señorita de derechas, con las perlas y tuvo docta. una metamorfosis Absoluta. impresionante. Sí. De todas formas, ahora acudimos a las elecciones con un cambio bastante significativo con respecto a las anteriores. Es que hasta las anteriores todavía cabía la duda de dónde estaba el Partido Socialista. Ahora es que vamos a unas elecciones sabiendo que el jefe de todo este frente se llama Pedro Sánchez y está en la Moncloa, ¿no? Con lo cual yo me pongo en la piel de un votante socialista y no sé qué actitud podría tomar, porque entre el original y la copia, pues voy y voto a Bildu. Y si no quiero votar eso, ¿cómo voy a votar al Partido Socialista si sé que el Partido Socialista está en el mismo frente que Bildu y que el PNV? Luis, O sea, es que es todo ridículo. Pero nada de jefe, en todo lo más que ese es el presidente del Consejo de Administración de Sí, momento. sí, tiene usted razón. Hasta que vengan los El accionista accionistas, mayoritario, el que tiene es el poder de mando, es nacionalismo. Otegi. Sí. Sí, pero al accionista mayoritario también le interesa que Hombre, claro. Pedro Sánchez esté al frente del Consejo de Administración, porque saben que si no está Pedro Sánchez, su proyecto se tambalea. Es decir, yo creo que la unión de este Frente Popular que dirige Pedro Sánchez, tienen ellos muy claro que por mal que se lleven, siempre será mucho mejor que no que esté Feijóo o Santi Abascal en la Moncloa. Entonces, antes de que llegue la derecha, son capaces de seguir unidos con un pegamento que no se Mira, separará. tengo una sospecha que espero equivocarme. A mí me da la impresión de que estos de Bildu no van a mover un dedo hasta que no se aseguren Navarra. Es decir, el problema es que ellos ahora no pueden pedir ni un referéndum de autodeterminación ni dar un paso más, una vuelta más de tuerca. También porque no lo ganarían. Bueno, No lo sé. Bueno, Ya es que eso el ayuntamiento ya está presidido por un alcalde de Bildu, ¿eh? Pamplona, Sí, pero ya tienen Iruña. Pero una cosa es el juego de vamos a jugar a que Bildu es en realidad un partido ecorresiliente y feminista, y otra cosa es avanzar un poco más. Es que, es que Navarra la no le van independencia... a preguntar a Navarra eso en Auslus, ¿no? Como creo que se llamaba así, ¿no? No, pero ellos viven en la quimera del planteamiento que retóricamente, como una aspiración, antes has dicho una frase que es maravillosa, ¿no? Que es que cuando los sueños se cumplen, luego empieza la realidad. Oye, que sepas, Pilar, que esta me lo voy Copyright, a total. He hecho una, lo voy a Copyright poner, total. He hecho una frase Ha hecho una frase maravillosa. De hecho, le he Sí. mandado a mi mujer cariño, Me han he hecho dicho- una frase maravillosa y esto no pasa todos los días. Yo creo que deberías patentar y monetizarlo, pero bueno, luego hablamos de esto. ¿Perdona? Eh, Es que he oído monetizar. sí, es que monetizar es muy importante. El talento no puede ser gratis nunca. No, en eso estoy de acuerdo. Bueno, pues el talento que tienes que monetizar y va a hacer un verbo con copyright, pero es demasiado complejo gramaticalmente. Que cuando los sueños se cumplen, luego llega la realidad. Y el problema, ya se me ha ido el tono de lo que estábamos hablando después No, de es que monetizarlo. con Navarra, que se Con Navarra, anexionaba efectivamente. Navarra, no. Que cuando se convierta si se convierte su sueño en realidad y ellos tienen la posibilidad real de poder anexionar Navarra y de no solamente anexionar Navarra, sino de cumplir el fin por el que nacieron, que es buscar la independencia, luego muchas de las personas que están luchando por esta quimera ideal empezarán a ser conscientes de cuáles son las consecuencias de tenerlo. Y tener las consecuencias de tenerlo no solo es una aspiración romántica, es que tiene consecuencias en su vida real. Y los jóvenes de hoy en día están mucho más globalizados e integrados con el resto de España de lo que estaban hace muchas generaciones. Parece una frivolidad, pero el hecho de que los jóvenes consuman el mismo tipo de ocio y el mismo tipo de vídeos en TikTok y el mismo tipo de cosas en Twitter y en Instagram, Les en uniforma, español, ¿no? les uniforma muchísimo. A los vascos no. A los vascos nacionalistas, perdona que te diga, No, claro. porque lo hemos comentado cientos de veces. Dicen, no, pero si hay internet, si la gente viaja, si todo el mundo ha viajado al otro lado del mundo, bueno, pues estos siguen siendo igual de cerriles. Claro. Mira la campaña electoral de Vox. Les están masacrando, les están tirando cosas, les insultan, están demonizados absolutamente. Porque los jóvenes, muchos jóvenes vascos nacionalistas, han interiorizado lo que les han querido contar. Entonces, su Euskal Herria, su pequeño... Sí, pero porque es una batalla, porque es una lucha romántica aspiracional. Pero Estamos en el 2024. Sí, pero es que es pirámide de Maslow, ¿no? Hablamos de psicología. En pirámide de Maslow, como tienen sus necesidades básicas cubiertas, pues van a necesidades más complejas. Entonces, como no tienen ni un solo problema, ni uno, pues entonces van a problemas inventados en los que pueden luchar y se creen románticos y valientes guerreros de una batalla que no existe. Por ojo, porque, por ejemplo, Hannah Arendt, Sí. en Los orígenes del mal, una de las cosas que dice que son necesarias para que se produzca precisamente las dictaduras,
es precisamente que el sujeto masa, el hombre masa. Entonces, realmente, cuando estabas hablando ahora de que están en Internet, yo creo que hay dos cosas. Una cosa es, si quieres, el conocimiento privado, ¿vale? Y otra cosa es la expresión pública. Es decir, ellos pueden pensar en privado lo que quieran, pero públicamente, en una sociedad como esa, en un grupo de una identidad nacionalista tan fuerte y con una violencia tan grande, donde ellos saben que si tú te sales de ese redil estás absolutamente señalado y además muerto civilmente, con independencia de lo que ellos piensen privadamente, públicamente se van a comportar como masa. Ellos van a lo Exacto, políticamente como correcto, no quieren hacer otra cosa, se sienten cómodos. Es que no hay más que ir a los pueblos de Guipúzcoa, por ejemplo, están llenos de pintadas, llenos de garabatos, bueno, y la gente convive con eso. Ayer contaba Ana Velasco, en la presentación del informe, que había estado en un pueblo que se llama Oreja, que es en Guipúzcoa, es un pueblo pequeñito. Entonces tú llegas y lo primero que hay en Oreja es un Gora Eta. Claro, tú naces en Oreja y vives con un Gora Eta. Bueno, pues ya está. Que es comportamiento territorial humano. Es decir, ese tipo de símbolos lo que te está diciendo es de a quién pertenece, quién no es bienvenido, qué se puede hacer y qué no. Y tú cuando te levantas todos los días por esto, tú, con independencia de lo que pienses en tu casa, que es lo que básicamente es el miedo, tú fuera tienes que comportarte como si fueras de esa masa y que pertenecieras a ese grupo. Por eso yo creo que lo que dice María es así. Es decir, tú como joven, sí, tú tienes todo el Instagram que quieras, pero es más, es que como los Instagrams también se vigilan y los Twitters también se vigilan. Ojo con lo que dices. Pero ayer comentaba un tertuliano aquí, pues no, lo comentaba Santiago Abascal en la entrevista, cómo en determinado tertuliano pueblo, también ayer. también sí, hacía sus pinitos. Cómo en determinado pueblo resulta que iban los de Vox y entonces la consigna que se corrió en el pueblo, gobernado por Bildu, era hay que cerrar la ventana donde ellos estén. Claro, ¿a quién va ese mensaje? ¿Ese es un mensaje a Vox para decir, no os queremos ver? No, es un mensaje para ver qué vecino no cierra la ventana. Claro. Exactamente. Ese es el asunto. Sí, pero que están jugando ahora una especie de revolución de hacendado, porque es que ni para su desgracia ni dan el miedo que da, con independencia del dolor y del daño que causan, ni dan el miedo que daban antes, ni tienen el poder que tenían antes, porque ahora es verdad que tienen otro poder mucho más importante probablemente, porque tienen el institucional, porque Pedro Sánchez de facto actúa acorde a sus intereses. Pero a efectos de la guerra y de la batalla social, poco a poco su batalla social está muriendo porque ha habido pues gente como María que ha sido capaces de ganarles moralmente. No, si yo he perdido. No, pero claramente nosotros hemos perdido por ahora. Yo soy de las que creo que al final el bien triunfa. Pero hoy por hoy vamos perdiendo 7-0. Pero hay que saberlo, porque yo creo que si tú sabes que vas perdiendo, bueno, pues sacas a los mejores del banquillo, que es lo que deberían haber hecho. Pero exactamente, no ha habido nada más letal que todos aquellos mensajes que nos lanzaban desde la clase política de cada vez detrás de cada atentado, no, ETA terminará pagando, acabarán en la cárcel, la democracia les derrotará. Mentira, era todo para que la gente no diera rienda suelta a su ira. Al final han ganado, están ganando. Y ETA no ha sido derrotada, ha dejado de matar, pero no han sido derrotados. Entonces, claro, si tú vives con la mentira, ETA ha sido derrotada, blanqueamos a Bildu, aquí no ha pasado nada. Entonces, si ETA no ha existido, no hay víctimas. No, claro, es al contrario. Estás falseando la historia, pero las generaciones nuevas no saben nada. O sea, no se acuerdan de Miguel Ángel Blanco, de José Antonio Ortega Lara, no conocen a Fernando Buesa, no saben porque no se les ha contado. No te digo en el País Vasco, es que ni en el resto de España. Con lo cual no hay una especie de justicia política y moral, que es lo que tenía que haber habido. Entonces, bueno, es que la gran batalla ahora, de hecho, es la batalla de la memoria, ¿no? Y de cómo se construye la memoria de lo que ha ocurrido durante los últimos años. Pero ahora estamos con su relato. Claro, no, por eso esa es la gran batalla nacional. Y la gran batalla regional, desde luego en el País Vasco, sobre lo que va a pasar ahora. No es tanto con el plan, o sea, por supuesto lo que va a ocurrir en el futuro, pero lo que va a ocurrir en el futuro viene determinado porque, como todo eso se construye sobre una idea romántica de lo que pasó en el pasado, a menos que esa idea romántica se destruya, pues es imposible construir lo que va a ocurrir en el futuro. Muchos de los jóvenes de hoy en día es alucinante comprobar cómo su gran ídolo político nacional y la persona a la que consideran con mejor talante y el mejor político que hay es Óscar Matute. Y Óscar Matute es un referente político nacional para las generaciones de murcianos y sevillanos que hablábamos antes y gaditanos que creen en un político de izquierdas con talante. No me lo puedo creer. Yo estuve en el Parlamento Vasco con Óscar Matute cuando él era miembro de Ezker Batua, Izquierda Unida, y ahora está metido en Bildu, claro. Y les parece un referente y un ídolo. Les parece un referente y un ídolo. Óscar Matute. Óscar Matute es el ídolo de masas de las izquierdas nacionales, sí. Es que fuimos parlamentarios juntos. Pues sí, pues Óscar Matute es el nuevo Pablo Iglesias. No, mucho mejor, es el nuevo Errejón.
De hecho, Errejón parece un peligroso comunista al lado de Óscar Matute. Entonces, claro, es que este blanqueamiento y esta transformación de todos con todos ha llevado a una homogeneidad ideológica que es pues muy peligrosa por un lado, pero que también les desnaturaliza por otro. Hacemos una pausa publicitaria y vamos a cambiar de tercio, porque algo habrá que hablar de la confesión de delito que hizo ayer el fiscal general del Estado, que estamos todos estupefactos. Confesó que él era el responsable de haber filtrado los datos de la pareja de Ayuso. Bueno, para uno que confiesa habrá que comentarlo. ¿Sabes qué aparece en Internet cuando te buscas? Al buscar nuestro nombre o empresa podemos encontrarnos con noticias negativas que pueden afectarnos a nivel laboral o personal. Ya es posible anular este contenido negativo, falso o no deseado de los buscadores para hacerte destacar por los motivos correctos. Remove Group cuida y fortalece tu reputación en Internet. Ha ayudado a cientos de personas y empresas a tomar el control de su reputación online. Es una solución efectiva, legal y económica 100% de éxito con tecnología propia. Deja que tus búsquedas fortalezcan tu reputación y te hagan destacar por los motivos correctos. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda, el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900-730-061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hoy en OK Diario, doña Pilar Rodríguez Los Santos, que está con nosotros, publica un artículo con un significativo y certero título: Sánchez es el mejor aliado de los que cuelgan a homosexuales en grúas. Y efectivamente, pues un título así sutil, así que no invita a la polémica ni... elíptico, ¿no? Sí, es así. Tiene un poco de doble sentido que hay que pillar, pero bueno. Hay que leer entre líneas. Dando vueltas. Sí. Pero este artículo pues viene al hilo de una noticia que trae en portada OK Diario, que se refiere a esa cosa que yo estoy intentando pensar en ocasiones anteriores en que haya pasado, pero no lo recuerdo. Es decir, que Sánchez se haya tenido que envainar algo es algo rarísimo. Y con lo de Irán tuvo que envainársela. Y ayer nos preguntábamos en esta mesa de tertulia por qué este hombre sale inicialmente, que es inaceptable, a decir que está muy preocupado viendo los acontecimientos de Oriente Medio, pero sin condenar a Irán, sin apoyar a Israel, y a las 10 horas tiene que poner otro tuit donde ya sí que condenaba a Israel. Y entonces hoy trae OK Diario en portada la explicación. Sánchez reculó y condenó a Irán tras una llamada de Bruselas. Robles y Álvarez se lo habían pedido sin éxito. Aquí es que yo creo que hay una cuestión previa absolutamente esencial. ¿Qué grado de odio puede tener un ser humano como Pedro Sánchez hacia los judíos? ¿Y qué grado de antisemitismo puede tener este señor para que sus principales banderas políticas, que han sido la defensa de la comunidad LGTBIQ, HJZ y el feminismo, ¿no?, que son como su leitmotiv y el motivo por el que él gana las elecciones
aritméticamente, parlamentariamente, del 23 de julio, que es la lucha contra la ultraderecha que iba a acabar con los derechos de los homosexuales y de las mujeres, de repente, cuando un país que es el peor casi del planeta Tierra en trato tanto a los homosexuales como a las mujeres, ataca a otro país en el cual las mujeres son perfectamente libres para hacer lo que les dé la real gana, incluido ponerse un velo si es lo que quieren, o odiarlo si es lo que desean, y que los homosexuales se pueden casar, y Pedro Sánchez, entre los que defienden a rajatabla parte de las banderas con las que él ha construido su mensaje político y los que las repudian, se pone del lado del que las repudian, porque mucho más que querer proteger a las mujeres, que por supuesto no las quiere proteger, como demuestra la ley del sí es sí, y mucho más que proteger a los homosexuales, que por supuesto no los quiere proteger y los quiere instrumentalizar, prefiere posicionarse del lado de los malos solo porque su odio a los judíos está muy por encima del amor que siente por las mujeres y por los homosexuales. Entonces, esto es terrible. Pero concretamente sobre la noticia que publicamos hoy. Pedro Sánchez tiene un problema, y es que él está tan pagado de sí mismo y tiene tal obsesión con su legado, que como ha entendido que en España es probable que pase a la historia, pues no como una de las personas más queridas de nuestra historia, no tanto como Fernando VII, por entrar dentro de la polémica, pero ya hablaremos de este tema. Claro, él tiene una parte muy importante de su reputación ligada a la consideración internacional que tiene. Entonces, él, que ha hecho del antisemitismo una de sus banderas y piensa que se va a convertir en el líder del mundo libre socialista gracias a esta pulsión antisemita y a esta lucha contra Israel, de repente, pues su pulsión natural era, si alguien ataca a Israel, pues la culpa la tiene Israel, ¿no? O sea, si lleva la falda demasiado corta, pues que se hubiera puesto un burka y no le hubiera pasado esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el resto de ministros que están un poco más conectados con la realidad, a pesar de estar imbuidos por el sanchismo, de repente hacen un análisis de lo que está ocurriendo en el mundo global y descubren que los aliados internacionales socialistas de Pedro Sánchez, incluido Alexander De Croo, que es el primer ministro belga, incluido Justin Trudeau, incluido todos los sospechosos habituales de estar del lado del mal, habían condenado, como es evidente, que una potencia nuclear lance misiles contra un país democrático. Y entonces todos los ministros estuvieron diciéndole a Pedro Sánchez, oye, cuidado, porque quizás en este puntito de lucha romántica contra Israel nos estamos pasando un poco. Les dijo en plan de, oye, aquí donde manda patrón no manda marinero, o sea que calladitos y para abajo. Pero ¿qué pasa? Que viene el comodín de la llamada de Ursula von der Leyen y le dice, oye, que es que el posicionamiento internacional que estamos teniendo en la Unión Europea y que va a provocar que haya un posicionamiento de los 27 países miembros, incluido Irlanda, que es el país más pro-Palestina de todos los que hay en la Unión Europea, va a hacer que te quedes completamente solo. Y si te quedas completamente solo, tus aspiraciones europeas a posteriori dentro de 4 meses, que como muy bien sabes, don Luis, yo tengo la teoría firme y manifiesta de que Pedro Sánchez se va a ir de presidente del Consejo dentro de unos meses, pues le llevó a tener que envainársela porque su futuro en este caso le importaba más que tener que rectificar. He sentido un estremecimiento al oír eso de que Pedro Sánchez se va a ir al Consejo de Europa. A mí me ha pasado lo mismo. Sí, yo también. No me has visto que estaba así para salir corriendo. Pero yo creo que es una pésima noticia que se vaya, porque como se vayan le van a blanquear completamente toda su acción política. Y tendremos a una Pilar Alegría sonriente, guapísima, estupenda, con cara de Yolanda Díaz. Y sobre todo muy culta y muy con mucho dominio del lenguaje. No, sí. Pero que, bueno... ¿Pero tú crees que sus socios de gobierno le van a permitir que se vaya? Bueno, Bildu, Esquerra, Junts... Pero si es que como si a él le importaran sus socios de gobierno. Si él está en pero su... Pero esto es un frente popular, ¿eh? O sea, esto sí, pero él, que... sobre todo, mucho más allá que el Frente Popular y que su preocupación por la España anti-Vox... Pero lo que dice doña María es... ¿Cómo te vas a ir dejando el negocio a la mitad? Claro, ¿tú crees que Arnaldo Otegi le va a decir, muy bien, Pedro, vete a Europa? No, pero si es que le da igual a Arnaldo. La parte buena de Pedro Sánchez es que traiciona a todo el mundo. Y todo el mundo es todo el mundo, incluido los malos. Entonces, como su relato personal es mucho más importante que todo lo que hay alrededor, en un momento, o sea, sobre todo porque si se va al Consejo sería el único presidente de la historia de la democracia española que se ha ido por la puerta grande, porque Felipe González se fue por la corrupción, Aznar después del 11M, Zapatero con una crisis económica brutal y Rajoy con una moción de censura. De repente este se va a ser el español con mayor poder institucional de la historia, porque el presidente del Consejo es miembro del G8, o sea, se sienta ahí a presidir a Trump cuando vuelva en noviembre, a Rishi Sunak, a Macron y a toda esta gente. Entonces, para su relato personal, salir por la puerta grande es bueno. Y sobre todo porque no tendrá que afrontar el gran problema de la legislatura, que es el referéndum. ¿Pero usted cree que alguien en Europa va a votar a favor de este hombre? Desgraciadamente sí.
¿Sí? Desgraciadamente sí. La imagen internacional de Pedro Sánchez es impecable. Desgraciadamente, pero es buenísima. Porque es un tipo que sabe inglés, sabe francés, es el rollo guapo. este de Mr. Handsome de Twitter. Liga con von der Leyen, la pobrecita que no Pero yo ha otra tenido. pregunta, ¿y qué pasa en el Partido Socialista? Porque está absolutamente destrozado. Es decir, el único que Pues este es el mantiene una rato. cierta unión, porque ha puesto a todos los varones de los suyos. O sea, si él se marcha, el Partido Socialista, que ya está hecho unos zorros, porque no existe como tal, o sea, ya hay un partido sanchista, no socialista. Habría que hacer unas primarias y tendrían que Sí. optar entre Koldo y el Tito Berni. Claro, es que... Con Pachi la urna López. detrás de la cortina. Pachi López. Pachi López. No, de verdad. Claro, entonces sus compañeros de partido también le dirán, oye, no sé si es el momento. Bueno, es que esta es la mejor forma en realidad de plantear la sucesión, porque en el caso en el que él se fuera después de una derrota electoral, se plantearía un proceso de primarias que efectivamente tendría muchos problemas, porque muchos de los socialistas normales, si es que eso sigue existiendo como No, categoría, no que yo existe. creo que no, pero efectivamente, si existiera un alegato de pajes por allí que de verdad siguieran creyendo en España, cosa que efectivamente es una quimera, habría un planteamiento de entre los que pretenden hacer una enmienda a la totalidad a lo que ha sido el sanchismo y los que querrían seguir con ello. Entonces ahí se formaría una guerra civil que acabaría con el Partido Socialista, por lo que hemos hablado antes de cómo se ha sustituido el Frente Popular por el PSOE en los territorios. Pero si dejas a un presidente del gobierno en ejercicio, o una presidenta en este caso, porque además esta sería la jugada siempre de dejo a la primera mujer presidenta del gobierno y encima soy el líder feminista que con mi dedo divino de macho alfa he teledirigido a mi marioneta, pues entonces sería más fácil. Pues cuando dirigió a Yolanda Díaz le salió fatal, ¿eh? No, que al contrario, le salió fenomenal, porque Yolanda Díaz es un desastre dentro de su espacio político y ha sido capaz de absorber él todo lo que ha hecho Yolanda. A mí me parece que estas cosas son las típicas discusiones que tenemos los amigos de salón. Es decir, el papel, entre comillas, lo aguanta todo. A mí me parece, vamos, absolutamente impensable, como dice don Luis, a no ser en el único caso que en Europa tengan tan claro que es un desastre que le peguen una patada hacia arriba para quitarlo en medio, pero es que no lo veo, vamos, que alemán, que holandés, vamos, como tontos que hablen inglés y francés hay muchos. Entonces, no, yo creo que eso no es... Se puede ser tonto en varios idiomas a la vez. Efectivamente, es como decir que tú quieres el criterio de que tu profesor de inglés a tus hijos es que sea rubio con ojos azules, no es que hable bien inglés. Bueno, pues en este caso lo importante no es que habla bien inglés o francés, sino que sea una persona que tiene la cabeza Sí, pero sobre los hombros. Entonces, yo eso no lo veo, pero oye, mira, igual me equivoco. De todas maneras, hay una cosa que quería comentar de lo que has dicho antes, que yo no creo, fíjate, te voy a llevar la contraria, yo no creo que Pedro Sánchez odie a los judíos, yo no creo que sea antisemita. Lo que pasa es que él tiene un exceso de amor hacia sí mismo, y entonces todo lo que hay alrededor, incluido el PSOE, dice, ¿vosotros creéis que al PSOE a él le importa algo? No le importa absolutamente nada, como si desaparece, y más si está en un puesto europeo. Él está, que es mucho peor que el antisemitismo, porque es la instrumentalización de cualquier tipo de persona de cualquier categoría que tenga. Le da lo mismo. Él va a utilizar para sus fines a quien sea hasta el punto que sea necesario. Y si tiene que cambiar, cambia. No tiene ningún problema. Entonces, dices tú antes, bueno, es que la gente se ha subido al carro de los LGTB y las mujeres que le han votado. No es así. Él ganó las elecciones porque le votó el 46% de los jóvenes menores de 24 años. Pero por esto, por estas banderas. Sí. Bueno, yo no sé si por esas banderas o porque les pagó unas vacaciones y les dio un cheque para comprarse unos videojuegos, o yo creo que es que ellos han sabido manejar muy bien el tema de la identidad. Ellos saben mucho y nosotros sabemos muy poco de teoría de grupos, y entonces la derecha lo ha hecho muy mal porque nos creemos que todo es por pasta, etcétera, y hay que saber un poquito de esas cosas. Entonces las campañas están pésimamente gestionadas. Es decir, de alguna manera él se convirtió se puso de moda. Y es que él no necesitaba hacer nada. Tenían 4 o 5 tíos de estos que son influencers de las redes, en Instagram, etcétera, y son los que se dedicaban a decir, oye, me he hecho, pues eso, como la que salía ayer votando porque se había hecho una foto, no sé si visteis la foto, no. El Sí, en el hospital, lamentable, ¿no? Votando, pues había. ¿Por qué? Pues porque está de moda. Y eso... Claro, pero ese juego identitario del que hablas, precisamente como se construye por identidad de grupos, la identidad de grupos a la que él ha apelado
es a todo lo que no sea normativo, utilizando su lenguaje, que es muy pernicioso. Entonces, como ellos apelan a todo lo que no sea normativo, todo lo que no es normativo, en este caso, entienden que somos las mujeres porque nos consideran discapacitadas y entienden que necesitamos una protección especial porque nuestro género nos imposibilita competir contra ellos y por eso necesitamos cuotas, por eso necesitamos una especial protección, por eso necesitamos un ministerio propio, etcétera. Y luego también a la comunidad, a lo que ahora se llama queer, que es todo lo que no sea heterosexual. Entonces, como han jugado con esta teoría de grupos, él se ha identificado con todo lo que no sea normativo, porque lo normal es facha, y como lo anormal, no en el sentido peyorativo, no es facha, pues entonces ellos representan a todo ese colectivo. Mira, hay un libro muy bueno de una... Le dejo intervenir, pero ya 15 minutos hablando de Pedro Sánchez es más de lo que mi cerebro puede soportar. Bueno, es excesivo. Judy Rich Harris tiene un libro que se llama El mito de la educación, que es buenísimo, que ella enuncia ahí la teoría de la socialización grupal. Y lo que nos dice es que, viene a decirnos es que los grupos de referencia de los jóvenes no son ni sus familias, ni son ese tipo de cuestiones relacionadas con una identidad secundaria, sino los iguales. Y ese es donde ahí ganó. ¿Por qué? Porque lo que se puso de moda entre los jóvenes, con independencia de su orientación sexual, de si eran hombre o mujer, de dónde vivieran, de su nivel socioeconómico, etcétera, fue lo de moda. Es que igual que se rapan ahora el pelo así, o yo en mi tiempo llevaba los calcetines de rombos con el pantalón pesquero, exactamente lo mismo. ¿Era usted? Yo fui uno de los 100.000 que íbamos así. Entonces, lo que se puso es de moda. Entonces, de verdad, lo digo porque si hacemos ese tipo de análisis, nos vamos a seguir equivocando. Si nosotros lo hubiéramos hecho bien, yo creo que eso no hubiera ocurrido. Pero bueno, es fácil hablar desde un micrófono, ¿no? Bueno, fíjese si es fácil hablar desde un micrófono, que ayer, con un micrófono delante, el fiscal general del Estado se autoinculpó en la filtración de los datos de la pareja de Ayuso, lo que se llama confesar un delito en directo. Él asumió la responsabilidad de que se hubiera producido esa quiebra del Estado de Derecho. No sé, está pidiendo a gritos que le encarcelen o algo por el estilo. Tenemos el audio, a ver. Como fiscal general del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa. Bueno, es que la sensación de impunidad es tal que es que les da igual reconocer delitos en un micrófono, les da exactamente igual mandar una nota de prensa con los datos privados de un ciudadano anónimo, les da exactamente igual todo, porque la fiscalía de quién depende y sobre todo del que depende la fiscalía que más le da la ley, ¿no? Pues yo qué sé, o sea, una vez que amnistías a golpistas, pues esto es como un juego de niños. El problema de todo esto es cuál es la respuesta de enfrente. Claro. Y enfrente no puede estar solamente, esto no es la batalla de un ciudadano anónimo, esto es la batalla de la dignidad de los españoles frente a un gobierno absolutamente totalitario, porque cuando utilizas los resortes del Estado para fastidiar a un ciudadano anónimo por el único hecho de que ha tenido la fortuna o desfortuna de enamorarse de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que estás convirtiéndote es en un dictador de manera abierta. Porque utilizas los resortes que te permite el poder para fastidiar a las personas por su inclinación ideológica. Entonces, como lo que haya enfrente no sea una respuesta contundente, acorde a lo que ha ocurrido, esto es un desastre y cada vez va a ir a peor. ¿Y parece que va a haberla o no? Yo tengo cero fe, la verdad. Hombre, pues francamente yo creo que hoy mismo, ¿no? Tanto el PP como Vox algo deberían hacer. Es decir, tú no puedes ver que el fiscal general reconoce que él conocía perfectamente esto. Y hay denuncias presentadas y se supone que él interviene pues como haciéndose el machito para defender a su gente, subordinados. Bueno, pues esas denuncias, entonces imagino que el juez que le toque tramitarlas tendrá que llamarle a declarar. Sí, pero que tiene que haber una respuesta social, no solamente una respuesta judicial, legal, porque es que esto no es un... O sea, esto es muy grave, esto es muy grave. Este escándalo no es solo un escándalo judicial, es un escándalo social de primer orden. Es que nos dictadura totalmente. Una indefensión absoluta. La indefensión es total, porque claro, si no estás en la línea que marca el gobierno, bueno, pues te van a atacar por tierra, mar y aire.
Totalmente. Y por cierto, hay que reconocer, antes hablábamos sobre si la sociedad civil está está apoyando las causas del bien, y hay que reconocer la labor del Colegio de Abogados de Madrid dentro de toda esta trifulca, porque desde el primer momento en el que se filtró el primer correo electrónico, ellos se personaron, salieron, hicieron una serie de declaraciones, y posicionarse dentro de eso contra la Fiscalía, que de quien depende, y con una consideración muy importante, que es que ellos tratan con la Fiscalía a diario en casos que son importantísimos y sobre los que se sustenta su prestigio personal y profesional, y a pesar de ello dieron una batalla social y judicial muy justa y que merece reconocimiento. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, pero yo dudo muy mucho de que aquí nadie vaya a no pagar va a pasar nada, claro. nada de nada. Y aquí sigue Marlaska después de 2 millones de escándalos donde se le ha pillado por todas partes, y Sánchez lo mantiene ahí porque es un fusible. El propio Sánchez. O sea, hasta que Marlaska pues mentalmente haga pum y entonces decida el irse, hasta ese momento Sánchez no va a prescindir de él. ¿Para qué? Si atrae las críticas de algo que en el fondo el máximo responsable es Sánchez. García Ortiz, bueno, ha puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de Sánchez, que le critican, que le critiquen, que le persiguen. Ya, a ver si un juez tiene narices para procesar al fiscal general del Estado. Y mientras tanto, vamos tirando. Vamos, no va a pasar absolutamente nada. Y en relación con esto, pues a mí me gustaría que me comentaran ustedes pues un episodio que, en fin, no contribuye a tranquilizar mucho, que es lo de las comisiones de investigación del caso Koldo en el Senado y en el Congreso. Resulta que en el Senado el PP monta una comisión de investigación del caso Koldo y el PSOE dice, pues sí, pues ahora nosotros montamos una del caso Koldo y del caso Ayuso y del caso Feijóo y de todo lo que se tercie en el Congreso, donde tenemos mayoría. Y entonces se produce hace unos días pues un aparente pacto. El PP no llama a declarar ni a Sánchez ni a la mujer de Sánchez a la comisión del Senado, y a cambio el PSOE no llama a declarar al novio o pareja de Ayuso al Congreso. Pero deben de estar los dos mirándose así de reojillo a ver si este me la juega, a ver este qué hace. Y entonces ahora vemos que el PSOE amenaza con llamar a la hermana y al cuñado de Feijóo, como se le ocurra a Feijóo llamar a la mujer de Sánchez. Bueno, es desolador. O sea, parece que todos tienen que taparse todas las vergüenzas. Esto ya lo hemos vivido con la tesis de Pedro Sánchez y el máster de Pablo Casado. Tiene esto usted razón. Ya lo hemos vivido. Entonces, lo dramático de esto es que el PP entienda que los negocios de Begoña Gómez son un asunto privado. Es que los asuntos de Begoña Gómez no son un asunto privado por el que no haya que llamarla porque es que es la mujer del presidente y hay que respetar a las familias. No, es que esta señora se ha aprovechado de vivir en la Moncloa para hacer negocio privado. Entonces, claro, es que esto es un escándalo político, no es un escándalo personal de la familia de Pedro Sánchez. Lo que haga Pedro Sánchez con su vida personal y a lo que dedique en el tiempo libre es irrelevante. Pero es que esto no es su tiempo libre. Es que estos son recursos públicos en los que la mujer del presidente del gobierno ha ido en viajes oficiales en su Falcon con el cartel de primera dama, que en España no tiene un significado, pero en otros países sí lo tiene, y ha sido recibida por gobiernos extranjeros en calidad de mujer del presidente del gobierno español, y luego ha monetizado, como hará Jaime con su maravillosa frase, esa reunión que ha tenido en nombre del gobierno de España para enriquecerse personalmente. Entonces, esto es un escándalo de una magnitud absolutamente incomparable con si el novio de Ayuso ha tenido un problema con Hacienda o 2 o 25. Entonces, si no somos capaces de calibrar cuál es la diferencia en la balanza entre el gravísimo escándalo de Begoña Gómez con sus negocios privados en nombre del gobierno de España y la situación del novio de Ayuso, que nada tiene que ver y que es un asunto privado, pues claro, pasa lo que pasa, 23 de julio. Pero lo que está usted diciendo tiene toda la razón. Es decir, son dos casos que no tienen ni punto de comparación el uno con el otro. Pero claro, la actitud del PP tiene un problema, porque si el PP dice, venga, vale, para que no llames tú a declarar al novio de Ayuso, yo no llamo a declarar a Begoña Gómez, automáticamente estás poniendo en la balanza las dos cosas, claro, y metiendo en la gente la pregunta de a ver si es que tenía más cosas que tapar el novio de Ayuso como Begoña Gómez, ¿no? Con esa actitud timorata que tienen, una vez más, da la sensación de que tienen algo que ocultar, que ellos también tienen un escándalo parecido al de Begoña Gómez y que, bueno, aquí vamos a ver si no nos pisamos el uno al otro la manguera, vamos a hacer una comisión de investigación que nunca valen para nada,
porque es dilatar en el tiempo y dejar que las cosas terminen muriéndose. Organizar un poco de circo. Y te estás poniendo como al mismo nivel. Dices, pero que no, que yo creo que por supuesto el Partido Popular tiene que ir a por todas, llamar a declarar a Begoña Gómez y a quien haga falta. Que van a llamar a la hermana de Feijóo, que le llamen, si no tendrán nada que ocultar. Completamente. Porque de esta forma estás como dando a entender, anda, a ver si es verdad que no, si yo estoy convencidísima que el PP no tiene nada que esconder. Entonces, son timoratos y no se atreven, es decir, ¿sabes? Es como lo de salida de potro andaluz y parada de burro manchego, y dices, pero vete hasta el final, porque si no, a todo el mundo le generas la duda y al final quien sale ganando es el PSOE, pero siempre se salen con la suya, pero por la actitud del Partido Popular. Porque ellos no quieren tensionar, no quieren que parezca. Que sí, hombre, que parezca, porque como tú dices, es que esto es un caso, vamos, de libro. Esto es flagrante, que se ha aprovechado de ser la mujer de quien es para estar haciendo negocios. Si esto lo hubiera hecho el PP... Esa es la clave. Si esto España estaría ardiendo en llamas. Sería intolerable y todos pediríamos que dimitiera el presidente de gobierno. Y divorcio para empezar. Vamos, yo ya en temas personales no me meto, pero quiero decir, hombre, por favor, es que usted ya utilizar que eres la mujer del presidente de gobierno para indudablemente hacer negocios, no lo habíamos llegado a ver nunca. Y hemos visto casos de corrupción en este país de todo tipo. Pero este ya es cum laude. Hombre, por Dios, ¿y dónde está el Partido Popular? Con unas elecciones vascas, con unas elecciones catalanas, con unas elecciones europeas. Hombre, por Dios. Pidiendo perdón por existir. Ahí está. Actitud timorata, complejo. Además, ahí detrás hay otra cosa, detrás de todo esto, que a mí me alarma más. Y es, si tú adoptas esta actitud, es qué puedo esperar de ti en un futuro. Fíjate, ya no es solo el hecho de que tenga miedo, es, venga, yo puedo entender incluso que tengas miedo, pero este va a ser tu proceder. Es decir, la España alternativa es una España en la que se tapen las cosas y no vaya de raíz a los problemas que tiene de este país, que son muchísimos. A mí eso es lo que más me duele. De todas maneras, tengo que reconocer que el tema de con independencia de los movimientos tácticos o de estratégicos, ¿no? Yo he estado en 2 comisiones de investigación y en una de estas... y en una, bueno, que no es de investigación, ahora no me acuerdo, lo tenía en la cabeza y se me ha ido. Y estuve en una que sí sirvió de mucho. Además fue terrible, fue durísima para todos, que fue la del Madrid Arena. ¿No? Y fue durísima, pero sirvió. Pero yo creo que es que en este tipo de comisiones, es una opinión personal que además me la estoy formando, puedo cambiar, no porque sea Pedro Sánchez, sino porque no siempre tengo la respuesta perfecta. Yo creo que las comisiones de investigación, si queremos que sirvan para algo, tienen que ir únicamente los políticos o los cargos públicos. ¿Por qué? Porque para juzgar a los civiles están los tribunales. Es mi opinión personal, que puedo llegar a cambiar si me dais un buen argumento, ¿eh? Entonces, el problema que yo veo de todo esto es que se convierta en un show. Es decir, que vayamos a la puerta de los tribunales como cuando va un famoso que va a la Audiencia Nacional porque le han cogido, entonces, oye, tal, y le ponen el micrófono y luego sale en el programa chusco de televisión. Exacto, y entonces estemos perdiendo el foco. Claro. A mí, porque aquí lo que hay detrás, ella es... la señora esta es la señora del presidente del gobierno, bueno, es no sé, como un vaso más, ¿no? Pero el problema estructural es el que nosotros tenemos que ver como políticos. ¿Qué ha fallado? ¿Cuáles son las leyes? ¿Cuáles son el procedimiento de concesión de las ayudas? ¿Cuál es eso es lo que tiene que hacer un parlamento. Y esa es la única cuestión, si es que lo han pensado así, por la que yo daría la razón al Partido Popular, porque si no inmediatamente pienso lo que estás diciendo tú. Claro, yo quiero convertirlo en un show, quiero convertirlo donde yo vaya allí, le saque los colores, diga a la mujer que completamente es así, o yo quiero que haga un parlamento lo que tiene que hacer, que es legislar y hacer leyes y modificar las que hay y los procedimientos para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. O sea, esa es la historia, ¿no? Esa es la duda que yo tengo. Oye, la señora de Begoña Gómez, que se me había olvidado el nombre, perdón, tendrá que pasar por un juzgado y será un juez, la justicia, la que decida sobre sus... Bueno, pero es que hay responsabilidades judiciales, pero hay responsabilidades políticas. Para los políticos. Y es lo que te quiero decir. Claro, pero las responsabilidades... En primer lugar, el PP evidentemente no o sea, yo aprecio mucho la buena fe y seguro que en Génova, si están escuchando esto...
O sea, habrán hecho un ejercicio de decir, joder, ¿por qué no se nos había ocurrido este argumento antes? El que has dicho tú, porque efectivamente... No es un argumento, es que, o sea, realmente... No es la mejor opción para ellos. Sí, no, pero no, de verdad, pienso que es que como he estado allí, y yo lo que no quiero es que se convierta en instrumentos para el show de los partidos, pero como ciudadano, que es al final lo que se han convertido las comisiones de investigación. Pero es evidente que es un show porque hay una comisión en el Senado y hay otra en el Congreso en respuesta a la una de la otra. Entonces, claro, o sea, el show está montado ya. Previo a toda esta parafernalia. Pues entonces apaga y vámonos, entonces sí que no va a servir de nada. No, claro, es que no va a servir de nada. Pero una vez que no sirve de nada y una vez que asumimos que esto va a servir única y exclusivamente para dirimir responsabilidades políticas, evidentemente, el caso de Begoña Gómez es un caso de una magnitud absolutamente inconmensurable, porque además va a obligar, dentro de los planteamientos de las reformas legislativas, debería obligar a legislar cuál es el papel que tiene que ocupar la mujer del presidente del gobierno. ¿Tú crees que hay que legislar eso? Nunca hubiéramos pensado, esto es lo de la mujer del César, que no solo tiene que ser honrada, sino que tiene que parecerlo. Pero es verdad que se plantea, o sea, ya incluso... Es que nunca hubiéramos pensado que la mujer de Rajoy o la mujer de Felipe González iba a dedicarse paralelamente a hacer negocios. Es que hemos llegado a un punto que de verdad esto es inadmisible. Tienes razón. Entonces, no, ahora vamos a hacer una ley, bueno, pues luego hagamos otra ley para que la cuñada del presidente tampoco haga negocios. Hombre, hay cosas que la moral... te lleva, ¿no? Creo que son cosas que no hay que explicar. Mire usted, la mujer del presidente, usted no hace negocios. No sé, esto está bien, esto está mal. Empezamos como Epi Blas. Yo creo que hay cosas que es que se nos están olvidando. En la parte final de evolución de la República Romana, pues hombre, no hay demasiadas fuentes documentales, pero algunas hay. Y se puede detectar hasta qué punto la corrupción era un problema precisamente viendo las iniciativas legislativas. Tantos cambios de ley hicieron que eso indica que es que la corrupción electoral y de los funcionarios era brutal, porque si no, no tienes necesidad de legislarlo, ¿no? En un mundo normal, pues efectivamente no habría necesidad de legislar que la mujer del presidente no se puede dedicar a forrarse, ¿no? Y además es que en Acabamos con España la cuñada y la prima y... somos especialistas en crear nuevas leyes para hacer que se cumplan las anteriores, porque no las hemos hecho cumplir. Si esto es muy sencillo, cuanta más ley además, más corrupción. Además, si tú adoptas ese papel, siempre vas por detrás, eres reactivo, porque que corrompe, hago una ley. De hecho, mira, esto lo hemos vivido muy, muy de cerca en la universidad, con un tema de, hubo unos problemas de corrupción con unos títulos y tal, y al final se hicieron unos sistemas para impedir que pudiera volverse a repetir, que es esclerotizante. Mira, para firmar un acta... O para hacer una modificación en un acta es que no te pueden imaginar lo que... Al final termina pagando toda la gente normal. El sistema. Se cae el sistema. Y luego paga la gente porque el sistema se cae. Entonces, yo creo que es lo que dice María, que algún día habría que recuperar la moral propia. Bueno, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos con la entrevista del día. Y además hoy tenemos a alguien que muchos de nuestros oyentes conocen más que de sobra. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ¿Vamos a merendar? Este se me ha quemado un poco. Y el filetito extra tierno para mi reina. Y este para mí. ¿Vamos a contar el cuento de siempre? Super Mami. Sí, Super Mami. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? ¿No me acuerdo vos? No, era lo que se llevaba. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Había una vez la mujer más increíble del mundo. Super Mami. Y haría cualquier cosa para hacer feliz. ¿Sabes a quién? El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. ¿Te apetece tener una pulsera diferente? Ahora puedes comprarla para ti o para hacer un precioso regalo. Puedes elegir entre dos modelos. Una combina la perla natural con el toro esmaltado y la otra una cruz, esmaltada también, ambas de acero.
Las puedes adquirir de una forma muy fácil, como siempre, llamando al teléfono que aparece en pantalla o escribiendo un correo a club@eltorotv.eu. Play music. Próxima estación. Plaza de España. Correspondencia con... Esto es Metro de Madrid, donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en Metro hay música. Metro como un beso que te mueve los huesos. Es ecología creciendo cada día. Nuestra energía cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, que Metro cada día más accesible. Metro es tecnología y modernidad. Porque Madrid Metro significa conectividad. Y son nuestros usuarios los que hacen que Metro seamos centenarios. Y como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Don Mariano Alonso, ¿qué tal está usted? ¿Cuánto tiempo sin verle? Don Luis, muy bien, muchísimas gracias. Sí, hacía tiempo que no nos veíamos y nos oíamos y nada, encantado de estar aquí en tu nueva casa y aprovecho para desearte mucha suerte. Muchas gracias, don Mariano. Lo mismo le digo con respecto a su libro Otegi, la última bala de ETA. Don Mariano Alonso, ya saben ustedes que es biógrafo de Otegi. De todo tiene que haber en la viña del señor, pero biógrafo desde el punto de vista crítico, o sea, no es un agiógrafo, ¿no? Biógrafo orgullosamente no autorizado. Orgullosamente no autorizado, eso está bien. Bueno, yo no sé quién ganará las elecciones, intuyo que Bildu este domingo, me gustaría conocer su opinión, pero en cualquier caso, las gane quien las gane, está claro que quien va a mandar en la política vasca en los próximos 4 años va a ser Bildu. Y si manda Bildu, pues está inhabilitado, no está inhabilitado, quien va a mandar en la política vasca va a ser Arnaldo Otegi. Bueno, yo creo que Arnaldo Otegi es un personaje fundamental en la política vasca y española. Hoy es obvio, pero hace más de 10 años, cuando Luis Fernando Quintero y yo empezamos a investigar para escribir este libro, que ha publicado ahora Plaza y Janés, pues no era tan obvio. Es más, había mucha gente que nos decía, pero hombre, un libro sobre Otegi, si esto dentro de 5 años ya no se acuerda nadie. Bueno, ya sabéis que en este mundillo nuestro hay gente que lo sabe todo, ¿no? Y nosotros, bueno, pues apostamos por hacer una biografía de un personaje que era clave ya en ese momento, que lo ha seguido siendo y su influencia ha aumentado de una manera absolutamente exponencial en los últimos 3, 4, 5 años, y de un personaje de la actualidad que, a diferencia de otros muchos personajes relevantes de la actualidad, tiene un pasado en el que hay mucho que contar, mucho que hurgar, en fin, un pasado muy sugerente desde el punto de vista de la investigación periodística. No ocurre con todo el mundo, hay gente que es muy relevante en la actualidad que, bueno, investiga su pasado y bueno, pues es, en fin, más o menos... Anodino, convencional, efectivamente. El de Otegi no solo por su pasado como militante activo de la banda terrorista ETA, con la que participó en varias acciones, en varios secuestros,
sino también por algo que curiosamente parece incluso más olvidado que ese pasado, y aquí está María San Gil, que es su pasado como líder de Batasuna en los 90, en los años previos a la ilegalización, las dos elecciones a las que se presentó, en el 98 y en el 2001, que fueron años durísimos de ETA, después de los de la transición, los más duros. Pensemos, por ejemplo, que solo en el año 2000 ETA asesinó a 25 personas e intentó asesinar a unas cuantas más, ¿no? Y el papel de Otegi en aquel momento como líder del brazo político de ETA, justificando, amparando e incluso con sarna, con sarcasmo, cada uno de esos crímenes, ni siquiera cuando fueron niños los asesinados, estoy pensando en el atentado de Santa Pola, ni siquiera cuando al asesinado él no le unía, pero bueno, le conocía de alguna forma, estoy pensando en Fernando Buesa, efectivamente, que fue el portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Vitoria, con el que él, hombre, no digo que fueran amigos, evidentemente, pero tenía una relación, le conocía, le trataba, en una palabra. Ni siquiera en esos casos se permitió la más mínima inflexión. El primer pleno que se hace en el Parlamento de Vitoria después del asesinato de Buesa, con una corona de flores en su escaño, María lo recuerda bien, Otegi, en fin, es que ni siquiera se acerca a dar un pésame, ni siquiera eso, ¿no? Entonces yo creo que ese pasado, curiosamente, es casi un pasado que ahora Bildu quiere blanquear y ocultar más que el pasado puramente terrorista. Que el pasado puramente terrorista, efectivamente, ¿no? Y por eso, bueno, pues nos parecía absolutamente oportuno este libro, que debo decir, Luis, a los oyentes, que nadie se asuste, es un libro muy digerible, menos de 300 páginas, muy condensado, es un libro muy periodístico, muy asequible, y que, en fin, que se animen a tenerlo y a leerlo, porque Otegi va a seguir siendo importante, al margen de lo que ocurra el domingo, y luego supongo que hablaremos. ¿Qué va a ocurrir el domingo? Yo creo que... Mójese. Me hace usted, don Luis, hacer pronósticos y eso siempre uno luego queda mal, ¿no? Bueno. Yo creo que va a ganar Bildu en votos y en escaños, no por mucha diferencia, evidentemente, pero sí que va a ganar. Eso sí que lo pienso. Pero déjame decirte que en septiembre Otegi va a ser reelegido coordinador general de Bildu para los próximos 4 años. Es decir, que eso nos lleva a 2028, cuando ya Otegi tendrá 70 años y seguirá mandando. Su modelo es el del PNV, el de la bicefalia, el de Arzayuz, que ahora es Ortúzar, es decir, la persona que tiene el poder orgánico y otro es el que tiene la representación. Eso es, comanda a otros. El mascarón de proa, ¿no? Eso es. Ese es su modelo. Por lo tanto, que nadie piense que el hecho de que Otegi no sea candidato, no vaya a estar en el Parlamento de Vitoria, le deja fuera de juego en la política vasca, en absoluto. ¿De dónde sale Otegi? Bueno, Otegi nace en el Goibar, un pueblo de Guipúzcoa. En el País Vasco siempre dicen, no, este es muy guipuzcoano, este es muy vizcaíno, ¿no? Y eso tiene sus peculiaridades. Su padre era un obrero metalúrgico de la generación de la guerra, por decirlo a grandes rasgos, una persona católico con simpatías socialistas, más o menos. No era particularmente nacionalista en ese sentido el origen familiar. Curiosamente, Otegi nace el mismo, eso evidentemente es un azar, nace el mismo año que se funda ETA. Se politiza un poco estudiando en La Salle, en Eibar, y a partir de ahí, como mucha otra gente de su generación, da el salto a la banda terrorista. En primer lugar, a la ETA político-militar, que fue la ETA del proceso de Burgos, de Onaindía, de Vandrés, etcétera, que terminó dejando las armas, que terminó haciendo política, aceptando el Estatuto de Guernica en el 79, la Constitución, y Otegi, junto a otros dirigentes entonces de la banda, como por ejemplo Thierry, que terminó siendo jefe de la banda muchísimos años después, fueron de los que no aceptaron eso. Cuando se dice que Otegi es un hombre de paz, que Otegi aceptó las vías políticas, etcétera, bueno, ahí tuvo una oportunidad. Los polimilis terminaron, integrados en la vida civil, social y política, fundaron
Euskadiko Ezkerra, el partido que luego se integró en el Partido Socialista, pues ahí Otegi decidió irse a la ETA militar, es decir, seguir por la vía... Seguir matando. En la disyuntiva entre bombas y votos, siguió eligiendo las bombas, ¿no? Cuando ya tenía una cierta edad, ¿no? En los años 70, 80. Y a partir de ahí, ¿cómo consigue llegar hasta la cúpula? Hasta Pues, llegar a ser el que decide ahora mismo. Bueno, como en toda biografía el azar influye, claro, ¿no? Otegi, cuando ya termina de cumplir condena por sus acciones en la banda terrorista ETA, sobre todo por el secuestro de Luis Abaitua Palacios, que fue el director de la fábrica de Michelin en Vitoria, un secuestro terrible que devastó a Luis Abaitua, que devastó a su familia. Bueno, pues digamos que se reintegra a la vida civil, vamos a decirlo entre comillas, a través pues de todo Batasuna y de todo su entramado, y empieza a destacar, ¿no? Se aprecian los líderes de Batasuna, ven en él una cierta facilidad de palabra, y eso pues evidentemente en política siempre es un punto a favor. Entra en el Parlamento de Vitoria en el año 94, no había entrado el día de las elecciones, pero en fin, corrió el turno, estas cosas que suelen pasar, corrió el turno porque encarcelaron a la que iba inmediatamente antes, y entonces ahí entró en el Parlamento de Vitoria, ¿no? Y luego ya es muy fulgurante su ascenso. ¿Por qué? Pues Otegi, esto lo digo medio en broma, medio en serio, debe de tener puesta una vela al juez Baltasar Garzón en su casa, porque si el juez Baltasar Garzón no hubiese encarcelado a la Mesa Nacional de Herri Batasuna en el año 97, en lo que empezó a ser la estrategia para combatir no solo a ETA, sino a su entramado político, social, etcétera, Otegi seguramente no hubiera llegado nunca al liderazgo de Batasuna. Hubo... pensemos lo que ocurre en una organización política cuando la cúpula, por la razón que sea, es encarcelada, desaparece, queda el hueco para cubrir. Queda el hueco, que corre el escalafón. Y Otegi, otros también, pero Otegi principalmente vio esa oportunidad y no la desaprovechó. Supo que era su momento, ¿no? Bueno, título del libro: Otegi, la última bala de ETA. Autores: Mariano Alonso y Luis Fernando Quintero. Editorial, pues Plaza y Janés. Efectivamente es un libro pues exhaustivo, pero no demasiado grande, 256 páginas, o sea que además don Mariano y don Luis Fer Quintero pues escriben extraordinariamente bien, con lo cual se deja leer tranquilamente. Y como dice don Mariano, pues es una biografía no autorizada sobre la persona que va a estar marcando la actualidad política del País Vasco, si no de España, los próximos 4 años. No sé si quieren ustedes, queridos tertulianos, hacerle alguna pregunta a don Mariano, y si no, pues les despido a todos ustedes. No, yo le voy a hacer una pregunta, porque me parece, bueno, voy a salir a comprármelo ya, porque creo... Muchas gracias, María. No, es que creo que hay que conocer a la persona de Arnaldo Otegi, porque claro, ahora se ha convertido en un hombre de paz, y antes comentábamos que ayer presentamos nosotros un informe sobre la legitimación democrática de ETA, y claro, Arnaldo Otegi es personaje clave. Y yo creo que hay un momento importante también, es las conversaciones en el caserío Chillarre con el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Jesús Egiguren, perdón. Entonces, lo cuentas en el libro, me imagino. Sí, claro, sí, el año 2000, sí, mientras Zapatero firma el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, manda a Egiguren al caserío Chillarre a que vaya ya iniciando pues eso, tomas de contacto y para ver cómo podían seguir adelante. Sí, se cuenta, bueno, es que tú de esto, María, sabes mucho más que yo, pero se cuenta una comida, un encuentro entre los dos dirigentes más importantes entonces del Partido Popular Vasco, Jaime Mayor Oreja y Carlos Iturgaiz, y los dos dirigentes más importantes del Partido Socialista Vasco, Nicolás Redondo Terreros y Jesús Egiguren. Y entonces, bueno, pues después de las elecciones de 2001 y cuando los populares, Iturgaiz y Mayor Oreja, vuelven de la comida y están a solas, comentan que han visto una fisura clara, que lo que dice Redondo no es lo mismo que lo que dice Egiguren. Bueno, ya para entonces llevaba mucho tiempo fraguando esa vía en el caserío de Chillarre, donde les hermanó a Otegi y a Egiguren un amigo común.
Y ahí, en el más absoluto secreto, empezaron a tramar lo que luego serían las negociaciones del gobierno Zapatero con ETA y con Batasuna, y las negociaciones a tres bandas, Batasuna, PSE, PNV, en el santuario de Loyola, que terminaron además empezaron con un Otegi que les dio una lección de autoayuda de cómo había que negociar, cosa que irritó bastante a los socialistas y a los PNVistas, que le llegaron a decir te estás pasando, y terminó con un Otegi el último día. Se supone que las tres patas de esa mesa habían quedado en refrendar con sus respectivas direcciones orgánicas el acuerdo que básicamente exploraba la anexión de Navarra, para luego ratificarlo en la mesa, y Otegi empieza a balbucear, empieza a buscar un ordenador portátil. Hay un número en el que se ve claramente que no es autónomo, que no es independiente de la banda terrorista ETA, que era lo que se pretendía decir entonces, ¿no? Todo eso está relatado en el libro con mucho detalle, sí, todo el proceso negociador, tanto en la mesa política, como lo llamaban, como en la mesa de negociación con la propia ETA. Bueno, pues Otegi, la última bala de ETA. Ya saben, el libro que tienen que adquirir. Muchas gracias, don Mariano, por haber estado gracias, aquí. Luis. Gracias a todos. Gracias, doña Pilar Rodríguez Los Santos, por haber estado aquí. Muchas gracias, y si me permites una cuña de un segundo. En toda mi generación, que hay un montón de revolucionarios de salón que luchan por batallas inventadas y que buscan referentes feministas, ojalá supieran un poco más de lo que es María San Gil, tanto para la revolución de salón, como para la valentía, como para el ejemplo feminista. Sí, señor. Un millón de gracias, de verdad. Muchísimas gracias por haber estado aquí, doña María. Recuerden, 24 y 25 de abril, segundo Congreso Internacional de Víctimas del Terrorismo en la calle Julián Romea 23, es decir, en la Universidad CEU San Pablo, en el aula magna. Y pueden ustedes tener más información entrando en www.congresovíctimas.com. La entrada es libre y se pueden ustedes apuntar en esa web para poder asistir. Gracias, don Jaime de Berenguer, por haber estado con nosotros. Como siempre, Luis.